Febrero de 2026. A Cuba le quedan entre 15 y 20 días de reservas de crudo. Después de eso, la electricidad comienza a apagarse. No por horas, no por regiones, de forma estructural. El sistema energético entra en colapso. Y esta vez no hay garantías de que vuelva a encenderse. Washington anuncia nuevos aranceles contra cualquier país que venda petróleo a Cuba. Moscú promete apoyo político y material. Pekín condena el asedio económico. México suspende los envíos comerciales mientras promete ayuda humanitaria. En La Habana, mientras tanto, los apagones se extienden hasta 26 horas consecutivas. Los hospitales operan sin medicamentos. Los precios de los alimentos superan los salarios mensuales por 10. El peso se hunde. La vida cotidiana se vuelve inviable. No estamos en 1962. Nadie negocia por encima de Cuba en una mesa secreta entre superpotencias. Estamos en 2026 y una isla a 90 millas de Miami se ha convertido en el laboratorio definitivo para responder una pregunta incómoda. ¿Puede la guerra económica forzar un cambio de régimen sin una invasión militar? ¿Y hasta dónde están realmente dispuestas a llegar Rusia y China cuando el costo deja de ser simbólico y se vuelve real? Para entender cómo Cuba llegó a este punto, hay que retroceder apenas unas semanas. El 3 de enero de 2026, a las 2 de la madrugada, en Caracas, operadores de la Fuerza Delta, respaldados por inteligencia de la CIA, asaltan el complejo de Nicolás Maduro. Explosiones iluminan el norte de la ciudad, mientras bombarderos estadounidenses suprimen defensas aéreas. El operativo deja decenas de muertos. Horas después, Maduro es fotografiado a bordo del USS Iwo Jima, con los ojos vendados y auriculares insonorizados, rumbo a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Entre los muertos hay 32 soldados cubanos. Ese dato, aparentemente secundario, lo cambia todo, porque Cuba no solo apoyaba a Venezuela de manera diplomática. Durante años dirigió de facto su aparato de seguridad. Más de 30.000 agentes cubanos estaban infiltrados en la inteligencia venezolana, en la seguridad interna y en la protección personal de Maduro. Cuando Estados Unidos captura al presidente venezolano, no solo derriba un régimen aliado, destruye el modelo económico que sostuvo a Cuba durante un cuarto de siglo. Antes de la operación, Venezuela enviaba a Cuba 46.500 barriles diarios de petróleo, subsidiados, muy por debajo del precio de mercado. A cambio, La Habana proveía inteligencia, entrenamiento militar y estabilidad política. Era el acuerdo que mantenía funcionando al sistema cubano desde que Hugo Chávez proclamó la alianza en 1999. Ese flujo se corta de manera instantánea con la caída de Maduro. México era el proveedor secundario, 17.000 barriles diarios. Pero semanas después del operativo en Venezuela, esos envíos también se suspenden, bajo la presión directa de amenazas comerciales desde Washington. La administración Trump deja claro que está dispuesta a usar la renegociación del TMEC como arma económica. El cálculo es simple. Cuba pierde aproximadamente 63.700 barriles diarios. El país necesita alrededor de 60.000 barriles solo para mantener el suministro eléctrico básico. No hay margen, no hay reserva estratégica suficiente, no hay plan alternativo, solo una cuenta regresiva. Y no se trata únicamente de energía. Cuba también pierde el ingreso que obtenía al revender parte del crudo venezolano a precios internacionales mientras lo compraba subsidiado. Divisas fuertes que financiaban importaciones de alimentos y medicamentos. Esos ingresos desaparecen. La alianza militar que garantizaba la postura regional de seguridad se disuelve. Y la suposición de que alguna gran potencia reemplazaría automáticamente a Venezuela queda, por primera vez, a prueba. Lo que está ocurriendo no es un accidente. Es la exposición brutal de un sistema construido sobre dependencia externa. Durante 25 años, el goteo nunca se cortó. Por eso no hubo diversificación, ni reformas profundas, ni resiliencia. Cuando una economía funciona como un paciente conectado a un suero, asume que la bolsa siempre estará llena, hasta el día en que alguien corta la línea. Ese día ya pasó. La caída del suministro no ocurre en el vacío. Llega acompañada de una arquitectura legal diseñada durante décadas para estrangular al sistema cubano cuando se presentara la oportunidad correcta. Esa arquitectura tiene nombre, fechas y doctrina. El 29 de enero de 2026,
Un día antes de que el secretario de Estado Marco Rubio testifique ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el presidente Trump firma la Orden Ejecutiva 14.380. El mecanismo es directo y deliberado. Los departamentos de Comercio y de Estado identifican a cualquier país que venda petróleo a Cuba. A esos países se les imponen aranceles. Si los envíos continúan, los aranceles aumentan. No se trata de castigar a Cuba solamente, sino de hacer que el costo de ayudarla sea inasumible para terceros. Rubio no deja margen a la interpretación. En su testimonio, reconoce explícitamente que el objetivo es el cambio de régimen. No es una novedad. La ley Helms-Burton de 1996 ya había codificado el embargo hasta que el gobierno cubano cambie. El título 3, activado por Trump en 2019 tras 20 años de inactividad, permite a ciudadanos estadounidenses demandar a entidades cubanas por propiedades expropiadas después de 1959. Ahora la Corte Suprema evalúa si esas entidades pierden inmunidad soberana, abriendo la puerta a la confiscación global de activos cubanos si el sistema colapsa. Esto no es un debate de derechos humanos, es una doctrina de asedio económico aplicada con precisión quirúrgica. México siente el impacto de inmediato. Legisladores republicanos amenazan abiertamente con usar la renegociación del TEMEC como arma si continúan los envíos de petróleo a Cuba. Trump interviene personalmente. Claudia Sheinbaum queda atrapada en una contradicción imposible. Su base política exige solidaridad con La Habana, pero la economía mexicana no puede absorber aranceles que devastarían sus exportaciones. El compromiso es una solución intermedia. Se suspenden las ventas comerciales de petróleo y se mantienen los envíos de ayuda humanitaria, alimentos y bienes básicos transportados por la Armada Mexicana. Legalmente la distinción importa. Funcionalmente, para Cuba significa perder 17,000 barriles diarios más. La comunidad internacional vota abrumadoramente contra el embargo en la Asamblea General de la ONU. 165 países condenan las sanciones secundarias como violaciones de la soberanía. Washington responde que se trata de rendición de cuentas frente a un régimen que reprime disidencia y mantiene cientos de presos políticos. El petróleo se convierte en el cuello de botella. La pregunta deja de ser moral y pasa a ser logística. ¿Quién está dispuesto a romper el bloqueo cuando cada petrolero puede ser rastreado por satélite? Moscú condena la presión estadounidense como inaceptable. Promete apoyo político y material. Pero la realidad es más limitada. En enero, Rosneft carga 100,000 toneladas de crudo con destino a la terminal cubana de Matanzas. A ritmo actual, eso equivale a unos 20 días de consumo. Compra tiempo, no resuelve nada. Y los volúmenes cuentan una historia clara. 600,000 toneladas en 2022, 200,000 en 2023, 100,000 en 2024. Rusia está absorbida por la guerra en Ucrania, por sanciones sobre su flota y por restricciones operativas. Señalar presencia en el Caribe es una cosa. Mantener viva una economía asediada a 90 millas de Estados Unidos es otra muy distinta. China adopta una postura similar. Condena el bloqueo, vota contra el embargo y promete apoyo en principio. Inversiones, reuniones diplomáticas, retórica de multipolaridad, pero los petroleros chinos no zarpan hacia La Habana. Pekín no va a desafiar el dominio hemisférico estadounidense cuando las represalias económicas podrían afectar intereses estratégicos mucho mayores. La brecha entre discurso y acción se vuelve evidente. La solidaridad simbólica no mueve generadores eléctricos. Mientras las grandes potencias calibran costos, el reloj sigue corriendo. Los apagones se extienden por 26 horas consecutivas en amplias regiones del país. Plantas termoeléctricas fuera de servicio eliminan cientos de megavatios de la red. El déficit energético alcanza el 75% de la demanda en horas pico. Sin electricidad no hay bombeo de agua. Provincias enteras pierden acceso básico. Sin refrigeración, los alimentos se pudren. Sin equipos, los hospitales improvisan. El peso se desploma. Los precios se disparan. Una compra mínima de alimentos equivale a más de un salario mensual. Médicos ganan lo que en el mercado informal equivale a pocos dólares. Brotes de enfermedades se expanden en un sistema sanitario sin insumos. Así se ve la máxima presión cuando deja de ser un concepto teórico. Mientras Washington, Moscú y Pekín juegan ajedrez estratégico, la población cubana cuenta horas de oscuridad.
No hay ideología en una red eléctrica vacía. No hay retórica que encienda una turbina. Solo queda el tiempo. Y el tiempo se está acabando. La gran incógnita ya no es si Cuba atraviesa una crisis. Eso quedó atrás. La pregunta ahora es si el sistema político puede sobrevivir a lo que viene. El mensaje oficial del presidente Miguel Díaz-Canel es desafiante, inflexible, anclado en la retórica revolucionaria clásica. Patria o muerte. Nunca nos rendiremos. El diálogo solo es posible sin presiones. Se anuncian ejercicios de guerra de todo el pueblo, se invoca el Día de la Defensa Nacional y se recuerda constantemente a los 32 cubanos muertos junto a las fuerzas venezolanas. El discurso es de resistencia total. Pero debajo de la retórica, las limitaciones materiales cuentan otra historia. El ejército cubano, que en otras crisis llegó a tener 300.000 efectivos, se redujo a unos 60.000. El entrenamiento se ha suspendido de forma intermitente, por falta de recursos. La agricultura retrocedió décadas, de tractores a bueyes, que a su vez son robados para comer. El turismo cayó más de 70%. La producción azucarera, que alguna vez se midió en millones de toneladas, apenas alcanza 165.000. La CEPAL proyecta una contracción del PIB y crecimiento prácticamente nulo. No hay colchón económico, no hay reservas sociales. El factor decisivo es la cohesión interna. El conglomerado militar empresarial Gaesa ha sido históricamente el pegamento de la élite. Controla divisas, importaciones y privilegios. Pero cuando ni siquiera puede garantizar abastecimiento para los propios cuadros, la unidad comienza a resquebrajarse. Surgen dilemas imposibles: negociar o resistir, ceder o endurecerse, reformar o reprimir. La capacidad represiva sigue intacta, pero el agotamiento social es profundo. 650 presos políticos continúan encarcelados desde las protestas de 2021. El miedo funciona, pero cada vez cuesta más sostenerlo cuando la supervivencia diaria está en juego. Desde Washington, la estrategia sigue siendo deliberadamente ambigua. El mensaje público es que Cuba está cayendo por su propio peso y que no se requiere acción directa. Al mismo tiempo, se filtran discusiones sobre bloqueos navales y nuevas medidas energéticas. La lógica es clara: la energía es el punto de estrangulamiento perfecto. El régimen afirma que no se rendirá. Estados Unidos sostiene que el colapso es inevitable. Ninguna de las dos posturas responde qué ocurrirá en los próximos 30 días. A partir de aquí, los escenarios se reducen. El primero es la supervivencia precaria. Apoyo internacional suficiente para evitar un colapso total, pero no para una recuperación. Apagones prolongados, escasez crónica, represión sostenida. Un periodo especial 2.0, de duración indefinida. El segundo es la fractura interna. Las reservas se agotan por completo, los servicios colapsan y la élite se divide. Puede derivar en un golpe interno, una transición negociada o reformas forzadas, dependiendo de qué facción vea la supervivencia en el cambio. El tercero es la intervención externa, un bloqueo naval o una acción más directa, improbable, pero no imposible, si la crisis humanitaria genera presión política. El cuarto es una estabilización inesperada. Rusia o China elevan drásticamente su apoyo, o Washington acepta un acuerdo para salvar las apariencias. Es el escenario menos probable porque requiere que todos los actores cambien de postura al mismo tiempo. Lo que ya quedó demostrado es una lección más amplia. Los modelos económicos basados en subsidios externos colapsan cuando el patrón desaparece. Venezuela tenía infraestructura petrolera para intentar recomponerse tras Maduro. Cuba no. Solo le queda la expectativa de un rescate externo. Rusia y China prometen solidaridad, pero no arriesgarán una confrontación directa con Estados Unidos en su esfera de influencia. Los envíos simbólicos compran tiempo, no cambian trayectorias. El mundo multipolar ofrece retórica y ayuda limitada, no salvatajes decisivos. Mientras tanto, 11 millones de personas enfrentan apagones, hambre y brotes de enfermedades. El conteo del petróleo no tiene ideología, no responde a discursos ni consignas, solo marca días. Febrero de 2026. A Cuba le quedan entre 15 y 20 días de crudo. La cuenta regresiva sigue en marcha. Este no es un relato que el algoritmo de YouTube impulse de forma natural. Es largo, complejo y exige contexto. Si llegaste hasta acá,
es porque entendés que algunas historias importan aunque no sean cómodas. Para marzo sabremos si Cuba encontró una salida, si el sistema se transformó o si la cuenta regresiva llegó a cero. En cualquiera de los casos, lo que ocurra no será solo el destino de una isla. Será una señal de hasta dónde llega el poder real en el mundo actual. El tiempo avanza y el veredicto aún no se ha escrito.